Aquí se encuentra la central de Cruz Roja Mexicana. Es una de las colonias más grandes de la Ciudad de México. Hay quien la define como un sitio de contrastes comerciales y culturales. Es la colonia Polanco en la Ciudad de México. ¿Pero te has preguntado cómo surgió o por qué se llama Polanco? Quédate conmigo hasta el final del video para que descubras datos que quizá no conocías de este lugar. Me encuentro en una de las colonias más icónicas de lo que es la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, que se encuentra al poniente de la misma ciudad, y se trata de la colonia Polanco. El día de hoy les voy a platicar un poquito de la historia, un poquitito nada más de la historia de esta colonia, y también les quiero hacer un recorrido años atrás, hacia la década de los 80, y vamos a recordar un poquito cómo era un cierto perímetro de esta colonia en esa década y cómo es hoy, cómo se ha transformado, cómo han cambiado, qué cosas nuevas hay, qué cosas había antes que hoy no existen o quizás sí existen. Les voy a platicar un poquito la historia del porqué. Por si no me conoces, yo soy Alfonso Vargas Torres y este es mi canal de YouTube, un canal donde entre otras cosas te invito a que descubramos, conozcamos juntos lugares maravillosos de mi querida Ciudad de México, de mi país y, por qué no, de otras latitudes del mundo. Y les quiero comentar que durante muchos años de mi vida yo trabajé en lo que era Organización Radio Fórmula, Grupo Fórmula Hoy. Y en ese entonces Radio Fórmula se encontraba muy cerca de aquí en lo que es la calle de Privada de Horacio número 10. Entonces realmente durante muchos años de mi vida pues yo recorrí estas calles, principalmente este perímetro, y es de esta forma que pues hoy me encuentro nuevamente aquí años después. Actualmente pues desde luego que hay cosas que han cambiado, y pues aparte de que les voy a platicar un poquito acerca de lo que es la historia de Polanco, también la idea es recorrer un poquito esta zona y ver qué había antes y qué hay hoy en este lugar. ¿Me acompañan en este recorrido? Vamos pues. En la alcaldía Miguel Hidalgo hay 88 colonias y esta es una de ellas, aunque en realidad es un conjunto de dos. Oficialmente son Polanco Chapultepec y Polanco Reforma. Albergan una gran comunidad de judíos, libaneses y españoles que se establecieron en la capital de México el siglo pasado. Ahorita estoy caminando sobre una de lo que serían sus calles principales, que es Horacio. Bueno, es una calle larguísima, desde luego esta colonia es grandísima. Ahorita vamos a conocer un poquito de la historia. Pero por ejemplo, estoy llegando donde termina justamente Horacio y comienza lo que es el anillo periférico. Una de las cosas que desde luego no existía en la década de los 80s, pues era el segundo piso. Debido a su formidable ubicación, junto con la oferta comercial y cultural, hacen de Polanco uno de los sitios más cotizados de la CDMX. Y miren, estoy llegando a otro lugar, que es la esquina de Privada de Horacio y Periférico. En este lugar que estoy pasando justo ahora, había una pizzería que se llamaba Shakey's Pizza. Era una pizzería donde vendían unas papas muy sabrosas, pero creo que también algo que era muy tradicional en este lugar era encontrarse a grandes personalidades de la comunicación. Puesto que Radio Fórmula estaba justamente aquí a la vuelta, pues en esta esquina, justamente en esta pizzería, encontrábamos a personas de pronto como don Fernando Marcos, don Héctor Lechuga, Ángel Fernández, en fin. Pues ahora ya desde luego es un edificio enorme, que pues ya esta pizzería dejó de existir hace muchos años. Y ahorita estoy entrando justamente a lo que es la calle Privada de Horacio. En este edificio que está aquí a la vuelta, en este que estamos viendo, de hecho era parte de las instalaciones de Radio Fórmula. Creo que por ahí todavía hay algunas oficinas, creo que también hay algunas transmisiones que se siguen haciendo en este lugar que es Privada de Horacio. Y pues es una calle en la que estamos entrando y que pues desde luego aquí es donde durante muchos años de mi vida pues yo estuve trabajando, ¿no? Lo que era Privada de Horacio. Pues la calle no ha cambiado realmente nada, o sea, siempre fue una callecita pequeña que va de Periférico hacia Horacio. Y esta, por ejemplo, pues es lo que es Radio Fórmula. Veo que todavía sigue siendo, dice radio, televisión o internet. Ahí está el número 10. Y pues aquí es donde entrábamos. Estas eran las instalaciones principales, que les quiero comentar que en ese entonces Radio Fórmula llegó aquí porque en el sismo de 1985, anteriormente se encontraban en lo que es Doctor Río de la Loza, frente a Televisa, y las instalaciones se cayeron en 1985 durante el terremoto. Y aquí a la vuelta, en lo que es Privada de Horacio, había en esta zona, que por cierto veo que ahorita ya es un local vacío, en este lugar había un súper americano. En este lugar se vendían artículos únicamente estadounidenses. Vemos que ya es un local vacío, es un local que se renta, pero en esta década de los 80 era un súper donde vendían puros productos americanos. No había un solo producto mexicano.
Años después también fue parte de las instalaciones de Radio Fórmula. Y bueno, pues esta parroquia, la iglesia francesa también, muy tradicional y también de muchos años. Una parroquia muy bonita, vamos a entrar tantito. La iglesia es totalmente minimalista y elegante. Vemos muy pocas imágenes religiosas en su interior. Prácticamente solo hay una cruz y una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Esta calle de Horacio, mis queridos amigos, es una de las calles de hecho más importantes. Estaba desde luego Mazarik, está Homero. Todas estas calles, como les decía hace rato, inician en Periférico y terminan en lo que es Mariano Escobedo. Son extensiones larguísimas, ahorita los vamos a ver en el mapa. Y bueno, pues otra cosa también que yo recuerdo mucho es justamente este Superama. Muchos aquí veníamos porque pues no había tantos lugares así como para comer y cosas por el estilo. Entonces veníamos a este Superama a comprar pues jamón, bolillos y nos hacíamos nuestras tortas. Y es más, hasta podría comentarles, si no mal recuerdo, que en esa época, en la década de los 80s, todavía ni siquiera existían los Oxxo. Me acordé porque pues aquí hay un Oxxo, pero en esta década todavía no existían los Oxxo. Desde luego que sí existían los 7-Eleven, que bueno, no se le decía como tal 7, se le decía Super 7, porque así nacieron como Super 7, se llamaban, pero no había Oxxos. Porque pues al ser una colonia muy nice, desde luego, no había, como en muchos barrios de la Ciudad de México, la clásica tiendita de la esquina. Ahorita estamos pasando por una de las sinagogas, porque como recordamos en este lugar hay mucha presencia de la comunidad judía. Y parte de, bueno, pues los templos que tienen ellos, este es uno de ellos, que pues desde luego aquí sí no puedes entrar. Son lugares que están incluso hasta cierto punto custodiados, porque no cualquier persona tiene acceso a este tipo de lugares. Doblando la esquina sobre la calle Juan Vázquez de Mella, encontramos un sitio que marcó la historia de Polanco. Y es que en la década de los 30, la zona que actualmente ocupa esta colonia correspondía a las tierras pertenecientes a la hacienda de San Juan de los Morales. Aquí inicia la historia de la colonia, que por cierto debe su nombre al río Polanco, que atravesaba la zona, y el río se llamaba así por honrar la memoria del jesuita español Juan Alfonso de Polanco, quien fuera secretario de Ignacio de Loyola y cuyos descendientes eran miembros del Consejo de los Reyes de España en el siglo XVIII y llegaron a México como funcionarios de la corona. La hacienda fue donada en el siglo XVI a Hernán Cortés por el rey de España. En la época colonial se sembraban moreras, de ahí toma su nombre. A finales de 1920 los terrenos aledaños fueron fraccionados. Como solía ocurrir, las clases más acomodadas buscaban vivir fuera del centro de la Ciudad de México y escapaban a los suburbios, y Polanco no fue la excepción. Nacieron calles y avenidas cuya nomenclatura tomó el nombre de humanistas, filósofos y escritores, mientras que la Hacienda de los Morales actualmente es un elegante lugar que alberga restaurantes y salones de eventos, como podemos observar. Bueno, pues después de salir de la Hacienda de los Morales, mis queridos amigos, estoy llegando a otra esquina que también en la parte de allá se alcanza a ver lo que es el Periférico. Pero en esta esquina, justamente que estoy pasando ahora mismo, pues anteriormente había un McDonald's que fue de los primeros McDonald's que hubo aquí en México. El primero fue en el sur, fue exactamente frente a TV Azteca, que era el McDonald's del Pedregal. Y este, si no me recuerdo, fue el segundo o el tercer McDonald's que se instaló aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en México en general. Y era el McDonald's justamente de Polanco. Solo desde luego también ya no existe. Ya tiene tiempo que dejó de ser McDonald's, dejó de funcionar como McDonald's. Y pues ahora es un edificio grande. Digo, desde hace tiempo lo veíamos en construcción. Pero bueno, pues fue como el boom que había en ese momento de cuando llega McDonald's a México. Y realmente pues la gente muy emocionada, se hacían filas y filas para poder obtener una hamburguesa. Oye, pero antes de continuar con este recorrido por esta maravillosa colonia, me ayudaría mucho si le das un like a este video, si te suscribes también al canal de YouTube, picándole en el botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo. Y ya sabes, activa la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Y bueno, aquí estamos en otra de las calles que es Juan Vázquez de Mella, donde en una de las esquinas también me tocó cuando abrieron una plaza que más bien no era Plaza Polanco. Había una Plaza Polanco que está aquí a la vuelta, y ahorita les digo dónde, porque también además se ponía un tianguis, no sé si se ponga, era los martes, pero esa era Plaza Polanco. Entonces, calles más atrás, esa plaza no era como tal una plaza comercial, más bien era como un complejo de oficinas. Y años más tarde abrieron lo que fue el Pabellón Polanco, que es así ya
era como tal pues, una plaza comercial, y pues ahí encontrabas desde luego tiendas de todo tipo, tiendas grandotas, tiendas enormes, donde pues tú podías comprar muchas cosas, que es esa esquina que estamos viendo allá. Desde luego restaurantes caros, restaurantes finos, y esto es aquí en la esquina de Juan Vázquez de Mella y Homero, que es otra de las avenidas que confluyen y que son bastante largas. Y esta, por ejemplo, esa parte, observamos incluso que hay cines y todo. Esto es lo que es el pabellón Polanco. Bueno, pues ahora estoy caminando sobre lo que es la calle de Homero y estamos llegando a la esquina de Benito Pérez Galdós, y justamente en esta esquina es donde se encuentra la Cruz Roja Mexicana. Bueno, uno de los accesos, porque es este, miren, es realmente toda la manzana lo que es la Cruz Roja Mexicana. O por allá, bueno, ahorita a ver si me alcanzo a dar la vuelta a la manzana, les enseño sobre Pérez Galdós. Galdós es donde está la central de ambulancias, donde salen las ambulancias, y este enorme patio, que bueno, pues ahorita ya está cerrado, pero aquí es donde se llevaban a cabo todos los centros de acopio. Si tú viste a lo mejor por ahí la serie de Paramédicos que se transmitió hace muchos años en Canal 11, bueno, pues estas son las oficinas centrales y el hospital central de la Cruz Roja Mexicana, la Cruz Roja Mexicana de Polanco. Y también pues esto cuando hay algún tipo de desastre natural funge como centro de acopio. Estamos llegando a lo que es la calle de Luis Vives y Homero, y a lo mejor ustedes por ahí recuerdan cuando hay algún tipo de desastre natural que se dice que vengamos a dar o a donar víveres. Justamente este es el lugar donde se concentra todo esto. Este lugar es el que se acondiciona para que precisamente pues este gran patio funciona o funge como lo que es centro de acopio. Antiguamente, yo no sé, ahorita vamos a ver, por esta rampa es por donde entraban las ambulancias y llegaban al hospital. Me temo que ya no es así, porque veo que está ya como cerrado, pero justamente las ambulancias llegaban por esta calle. Aquí silenciaban lo que era ya la sirena, la torreta, y entonces creo que sí, miren, por aquí, no, ya está cerrado. Por aquí es por donde entraban, en esta rampa, entraban así, venían las ambulancias por acá, entraban aquí, y aquí es donde recibían al paciente. Y ahorita estamos llegando también a uno de los patios de este hospital, donde en este lugar se capacitaban a los paramédicos. De hecho, parte de lo que es la serie de Paramédicos, que si tú la viste vas a recordar a lo mejor 2 o 3 lugares, vas a ubicar 2 o 3 lugares, porque en este patio es donde justamente se hacían las labores de capacitación. En esa parte central, a ver si alcanzan a ver por ahí, está una cruz grandota, y es el helipuerto, donde pues aterrizan ahí los helicópteros en caso de haber algún tipo de cuestión delicada, donde el paciente requiera desde luego de una hospitalización urgente. Pues aquí es donde llegan los helicópteros. Ya les estaré haciendo por ahí un capítulo, porque tengo un amigo que durante muchos años de su vida, de hecho, estuvo aquí sirviendo para la Cruz Roja Mexicana, y bueno, pues ahora tiene incluso una escuela de enfermería. Mi querido Cristian Cifuentes, te mando un fuerte abrazo. Por ahí ha salido en alguno que otro video. Y bueno, pues él nos ofreció también incluso platicarnos un poquito acerca de cómo es que se llevan a cabo todas estas actividades, todo lo que implica. Es una persona que de hecho estuvo aquí en la Cruz Roja, si no me recuerdo, alrededor de 20 años. Luego estuvo en Protección Civil en TV Azteca. Bueno, en fin, miren, aquí hay una agencia del Ministerio Público, la número 2. Porque desde luego pues tiene que haber una agencia del Ministerio Público por los heridos que llegan por algún tipo de delito, no sé, arma de fuego. Todo este patio también a lo mejor ustedes lo ubican por esa serie que les comento. Y bueno, pues desde luego que aquí es donde, no sé si todavía, reitero, hace muchos años que no estoy por estos lugares, pero todo este era el lugar, y esta es la central de radio de la Cruz Roja, donde justamente estaban todas las ambulancias que estaban ahí, bueno, que están ahí, y de ahí salen a sus distintas bases. ¿Cómo se trabajaba en ese entonces? Yo creo que sigue siendo igual. Se trabajaba por bases, es decir, como vimos, hay muchísimas ambulancias estacionadas. Entonces, no puede ser que si hay un accidente, por ejemplo, en Iztapalapa, que está muy lejos de aquí, pues salga desde aquí una ambulancia hasta allá. Lo que hacen es que se basifican. Entonces, a determinada hora se hace un cambio de turno y muchas ambulancias parten de aquí, de Polanco, a las distintas bases. Entonces, las ambulancias se estacionan en distintos sectores, por ejemplo, a Iztapalapa, en esa, hacia la Jusco, lo que es el sur, hacia el norte, ¿no? Y se quedan por ahí estacionadas. Entonces, cuando surge una emergencia, obviamente se busca la ambulancia más cercana. Y justamente esto, mis queridos amigos, es lo que era, bueno, lo que es Plaza Polanco. Todavía existe Plaza Polanco, que es lo que les decía, o sea, esto era más que una plaza comercial, era como un corporativo, donde pues había oficinas y cosas por el estilo. O sea, no era como tal una plaza comercial donde encontrabas muchas tiendas. Sí encontrabas desde luego uno que otro restaurante, pero no era así como tal una plaza comercial. Y en esta calle que es
José Luis Lagrange, creo que sí. En esta calle, creo que era aquí donde se ponía un tianguis. Ahorita vemos si era aquí o no. Algo que es totalmente nuevo para mí es que pues aquí al lado se encuentra lo que es el Instituto Nacional de Migración. Es un edificio de gobierno que es nuevo, o sea, bueno, me refiero a que no existía en este lugar lo que es el Instituto Nacional de Migración. Fíjense que di una vuelta a la manzana y estoy llegando nuevamente a José Luis Lagrange, que si no mal recuerdo, creo que sí era en esta calle, que es la que ya habíamos pasado, donde está la plaza comercial del Centro Polanco. Y es justamente en esta calle donde se ponía un tianguis los martes. Yo no sé si se siga poniendo este tianguis los martes, pero alguna vez les platiqué y les comenté de Héctor Lechuga, uno de los cómicos políticos más importantes del país, con el que tuve el honor de trabajar durante muchos años. Y él le encantaba venir a este tianguis porque los martes hay unos tacos de carnitas que eran realmente deliciosos. Héctor Lechuga, como les he mencionado en varios capítulos, siempre fue una persona sumamente sencilla, agradable, y él gustaba. Nos veníamos así como que varios del equipo del programa de radio que se llamaba Ensalada de Lechuga, y nos veníamos al tianguis que se ponía aquí los martes a echarnos y a disfrutar de unos deliciosos tacos de carnitas. Sigo recorriendo lo que es la calle de Horacio, y detrás de mí se encuentran las instalaciones de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, el CIRT. Fíjense que me trae muy bonitos recuerdos porque justamente en este lugar en alguna ocasión yo tomé un curso de locución con mi queridísimo maestro Ramiro Gerardo Aguilera, que pues lamentablemente ya murió, pero uno de los locutores de antaño y además familia de locutores. A lo mejor tú, que no estás tan chavo, recuerdas una voz que salía en el programa de Chabelo, que era el de los cuates de provincia. Bueno, él era hermano de mi maestro Ramiro Aguilera, que es José Alberto Aguilera, que era el locutor de Chabelo, de los cuates de provincia. Bueno, pues aquí tomé unos cursos con mi querido maestro Ramiro Aguilera, todavía existe por ahí. Entonces, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, el CIRT. Pues esta fue la muy pequeña vuelta realmente que dimos por esta colonia Polanco, que realmente es inmensa. Ya en otros capítulos recorreremos otras calles, otros rumbos. Para mí realmente sí fue muy nostálgico, mis muy queridos amigos. Aquí a mi espalda se encuentra pues lo que fue mi casa durante muchísimos años, estos rumbos que recorrí durante muchísimos años. Y realmente pues sí, desde luego pues hay nostalgia. Digo, yo era muy chavo cuando estaba por esta zona y me dio mucho gusto volver a pisar, volver a recordar. Dicen que recordar es volver a vivir, y créanme lo que es muy pero muy cierto. Pues mis muy queridísimos amigos, como cada semana, si este video te gustó, te fue de utilidad, te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.